Bienvenidos a Convergencia Global con Otto Chinchilla, un espacio de conversatorios para compartir, intercambiar y difundir la gestión del conocimiento científico, tecnológico, cultural y educativo para una actualización y formación profesional continua y continuada. Convergencia Global, difusión académica y empresarial internacional. Bienvenidos una vez más a Convergencia Global. De verdad que es un honor poder compartir con ustedes este espacio. Y el tema de hoy es algo que está en el ambiente y que ha causado muchas dudas a muchas personas. Hoy vamos a conversar sobre mitos y realidades sobre la inteligencia artificial generativa. Y recuerden que aquí en Convergencia Global lo que hacemos es una gestión del conocimiento para procurar una mejor calidad de vida. Y bueno, hoy vamos a estar desde la Universidad Anáhuac de México. Nos honra con su participación el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, comunicólogo mexicano con amplia trayectoria en el ámbito académico y profesional de la comunicación. Se formó en la Universidad Anáhuac de México, donde cursó la licenciatura en comunicación, una maestría en humanidades y posteriormente el doctorado en comunicación aplicada. A lo largo de su carrera ha combinado la investigación académica con la práctica profesional en medios y organizaciones, colaborando con importantes publicaciones y proyectos editoriales en México. Sobre su trayectoria académica, el doctor Hidalgo Toledo se desempeña como profesor e investigador en la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, donde ha ocupado cargos relevantes como coordinador académico de posgrados y coordinador de doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, reconocimiento otorgado a investigadores destacados en México. Su trabajo académico se centra en áreas como cultura digital e inteligencia artificial, comunicación y sociedad, ética de la comunicación, medios y procesos de mediación simbólica, y en cargos. El doctor Hidalgo ha tenido una participación en asociaciones académicas nacionales, destacando como presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación del 2019 al 2021, vicepresidente de esta misma asociación del 2017 al 2019 y secretario de difusión de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación del 2013 al 2015. También ha ocupado otros cargos relevantes como presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación, vicepresidente de la Academia Mexicana de la Comunicación y secretario de CIGNIS México. Doctor, sea usted muy bienvenido a nuestro conversatorio sobre mitos y realidades sobre la inteligencia artificial generativa. Al contrario, Otto, un verdadero honor estar en tu espacio. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que podamos en este conversatorio resolver algunas de las inquietudes que seguramente tendrá tu audiencia. Doctor, antes de abordar el tema de nuestro conversatorio, siempre nos gusta que nuestro público tenga una contextualización de qué campus universitario o qué empresa o qué laboratorio estamos haciendo el programa. Entonces, vamos a hacer una presentación de un videíto de la Universidad Anáhuac de México y ya regresamos. Sueña en grande. Sigue tu instinto. Pierde el miedo. Es fácil decirlo, pero para soñar en grande necesitamos un espacio de grandeza. Para seguir nuestro instinto, una guía. Para perder el miedo, un lugar seguro. Bienvenido a la Universidad Anáhuac, México, donde además de impulsarte a cumplir tus metas, impulsamos a intentarlo de nuevo cada vez que falles.
Un espacio donde la enseñanza es integral, única y actualizada según las necesidades del mundo real. Aquí, tu carrera se convierte en un camino hacia el éxito, a través de espacios creados para quienes buscan liderar el mundo hoy mismo. Con la oportunidad de aprender de los mejores y convertirte en uno de ellos, rodeados de una de las ciudades más importantes y grandes del mundo, la Ciudad de México. Compuestos por la fuerza de 2 campus, inspirándote cada minuto para que alcances tu máximo potencial. Y no solo tu potencial académico. Puedes explorar tus pasiones y llevarlas a otro nivel. No importa si cantas, bailas, pintas o juegas fútbol. Aquí encontrarás el complemento perfecto para tu vida. Y es que estas oportunidades no llegan todos los días, porque no solo buscamos graduarnos, cada día lo vemos como una oportunidad nueva para ser líderes del cambio hoy mismo. Así que sueña, inténtalo otra vez y sobre todo, confía. Únete a nuestra comunidad, nuestro tiempo es ahora. Seamos grandes líderes y mejores personas. Bueno, ahora sí estamos en contexto, ya sabemos de dónde estamos transmitiendo y el campus de esa universidad y la calidad con que trabajan. Doctor, ahora sí vamos a entrar en materia. Cuando hablamos muchas veces sobre el tema de inteligencia artificial generativa, muchas personas, y digo fuera del mundo académico e investigativo, no tienen claro qué es y para qué sirve. Entonces, se han creado muchos mitos. ¿Qué le parece si comenzamos definiendo el término para delimitar un escenario concreto? Claro que sí, mira, Otto, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación porque creo que nos va a permitir clarificar muchas dudas que hay en torno a este tema de la inteligencia artificial generativa y sobre todo pensando en una cuestión. Eh, Muchos seguramente a partir de octubre de 2022 empezaron a escuchar que estaba la inteligencia artificial con nosotros, que había llegado, que era su momento, pero tenían el desconocimiento de que esto tiene casi más de 70 años de desarrollo e investigación en el campo de las ciencias del cómputo, en este campo disciplinar que iniciaron en su momento Turing, estuvieran trabajándolo también McCarthy y algunos otros como Minsky, reflexionando sobre todo qué es esto de la inteligencia artificial, cómo podríamos emular la realidad creando máquinas inteligentes. Sin embargo, ya existían, vamos a decirles, momentos ancestrales como el falso moro, que en algún momento habían generado casi en medio de la revolución industrial un moro que era prácticamente como un autómata que podían controlar como si fuera un maniquí o estos gansos mecánicos que existían, pero fue con Turing cuando realmente pues empezamos a ver que podía existir la posibilidad de que llegara un momento en que no pudiéramos distinguir cuando una máquina habla versus un humano, pero hoy que estamos ya en ese momento donde prácticamente la inteligencia artificial lo que busca es emular la conducta, el pensamiento, las acciones humanas a través de dispositivos tecnológicos y sobre todo que trata de imitar la inteligencia humana con un sistema, ya sea un software, un hardware, un robot o un webware, pues sabemos que hoy tenemos varios sistemas que nos permiten pensar como humanos, actuar como humanos, usar lógicas racionales o sistemas expertos como humano y actuar racionalmente como lo llamamos a estos sistemas inteligentes. Y esto nos ha llevado a crear diferentes tipologías de lo que llamamos la inteligencia artificial. Por un lado nos podemos encontrar con la famosa inteligencia artificial estrecha o aplicada, que casi todos la conocemos como la inteligencia artificial generativa, que es aquella que trata de aprender de la conducta humana, resolver una problemática concreta y automatizar el proceso. Ya la tenemos aplicada en muchos de nuestros momentos de la vida cotidiana, como puede ser la automatización del hogar en dispositivos como Alexa, como Google Home. Hay quienes incluso interactuaban ya con ella en su teléfono celular a través de Siri, es decir, estos asistentes que tenemos de voz
en nuestros teléfonos, es decir, ya andaba por ahí rondando incluso en los autos de Tesla, en el sistema de Cortana, que antes era lo que hoy conocemos como el Copilot de Microsoft. En algunas plataformas ya tenían integrados estos algoritmos con cosas como el Big Data y la interacción. Y hoy, pues lo que estamos viendo es que estas inteligencias artificiales prácticamente lo que están generando son contenidos multimodales. Y cuando me refiero a multimodales, me refiero a que pueden procesar texto, voz, imágenes, audios, generar con ellas contenidos que pueden ir desde un meme, una imagen para poder alimentar nuestros perfiles en redes sociodigitales, como crear prácticamente videos, películas, ¿no? Hoy sabemos que muchos de estos chatbots con los que interactuábamos como ChatGPT, Gemini Cloud, pues han migrado de un chatbot conversacional a lo que llamamos agentes, es decir, artefactos tecnológicos, interfaces que realizan una tarea de manera automática, replican las actividades de un ser humano y se pueden automatizar muchas de ellas. Y ese modo de tener un agente ha llevado a la creación de el modo agéntico, es decir, navegadores como puede ser Atlas, Comet, ¿no? Que lo tienen ya desarrollados plataformas como Perplexity, el mismo modo IA que tiene Google en su navegador, donde tú ya le pides, búscame esta información y no solamente te busca la información, sino genera un artefacto para explicártelo de una manera muy sencilla, concreta, visual, entendible, y tú le podrías dar una instrucción como estoy por irme de vacaciones a Costa Rica, me gustaría hacer un planning de 3, 4 días en el que me indiques qué lugares debo de visitar, en qué horarios podría ser los mejores momentos, cuánto tiempo me voy a tardar en el traslado, tengo un presupuesto de tantos dólares, me podrías ayudar a generar una ruta donde encuentres hoteles, Airbnbs, camiones, si me tengo que transportar en algún otro tipo de vehículo, cuánto me podría estar gastando, en qué lugares debería de hacer una parada. Todo ese itinerario yo podría darle esa instrucción y me regresaría a cambio no solamente un planning que podría ser desde una hoja de Excel con las tablas, costos, una ruta a través de mi Word, sino incluso hasta me podría haber creado un micrositio para que yo viva la pre-experiencia de visitar Costa Rica, tener videos de qué lugares tendría que visitar para emocionarme, y todo esto con el modo del lenguaje natural. Y eso es de lo que estamos hablando, Otto. Doctor, sí, realmente es sorprendente todo lo que podemos ir realizando a través de la inteligencia artificial, y ahora que usted mencionaba eso, y muchas veces la gente se confunde o ciertas generaciones se confunden en qué pueden hacer y qué no pueden hacer con la inteligencia artificial, y de ahí que vengan estos mitos. Algunos de los que se han generado, dice la inteligencia artificial piensa como un humano, y otro es la inteligencia artificial siempre dice la verdad. Entonces, ¿cómo vencemos esos mitos? O sea, porque si Claro, no aquí hay sí. contexto, no podemos producir un texto, ¿cierto? Claro, entonces fíjate, esto me lleva un poco, Otto, para explicar, quizá como lo hago con mis alumnos, cuando hablamos de inteligencia artificial, el que comprendan cómo funcionan y cómo operan muchos de estos modelos. Uno, recordar que efectivamente es un sistema, es un modelo de lenguaje que trabaja precisamente a partir de información precargada. Entonces imaginen que la inteligencia artificial es como si yo tuviera una cubeta o una caja, y en esa caja meto todos mis libros, todos mis textos, todas mis investigaciones y toda la información que yo pueda tener al alcance en el mundo. Pongo en esa caja toda esa información y genero un algoritmo, que es decir, es un modelo matemático, estadístico, que lo que le dice al sistema es, métete en esa caja, busca toda la información y a partir de la información que tienes, identifica la que consideres que estadísticamente es la más correcta, la más citada, la más verificada de toda esa información. Entonces, imaginemos que en esa caja yo tengo toda la literatura universal y le digo, dime quién es el autor de El Quijote.
Y entonces ella va y busca en esa caja y dice, ah, miren, me encontré una serie de documentos en las cuales identifico que el 80% dice que lo escribió Cervantes y un 20% lo escribió Shakespeare. Fíjate, ahí entramos al parámetro de lo que tú me preguntabas, que si siempre dice la verdad. Y ella va a decir, bueno, pues estadísticamente la respuesta correcta debe ser Cervantes. Y me la manda a mí, me dice, Jorge, Cervantes escribió el Quijote. Pero ¿qué hubiera pasado si yo cargo esa caja con información alimentada de noticias falsas, desinformación, y le hago creer a la inteligencia artificial que va a buscar estadísticamente y matemáticamente cuál es la más cercana a la respuesta, y le digo que fue Shakespeare? Entonces me puedo topar con un problema, que desinforme porque la información de origen con la que fue cargada y entrenada era falsa. Entonces, esto que ha generado pues un grave dilema a nivel social para decirnos con qué información fue entrenada la inteligencia artificial. Y esto para hoy, para muchos de nosotros es una caja negra. ¿Por qué? Porque las empresas que están generando, llámese OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, Wen, Alibaba, todas estas compañías, pues no sabemos con qué información la entrenaron. Y hay algunos que dicen yo la entrené, por ejemplo, en el caso de Meta dice que no la entrenó, pero sabemos que sí con nuestras conversaciones en Facebook, Instagram, en WhatsApp. Entonces, imagínate el riesgo de saber que esa información está plagada de visiones polarizadas de mundo, de memes, de desinformación. Pues si tú le metes basura, te responde basura. Si le metes desinformación, te reentrega desinformación. Entonces, si nosotros tuviéramos claro con qué información fue entrenada, podríamos empezar a tener más claro y transparente y responsable el cómo utilizar la información, pero esto lo desconoce el ciudadano a pie. Entonces tenemos un problema. ¿Con qué información fue entrenada? Dos, ¿qué sesgos culturales, religiosos, intergeneracionales, raciales, no de género existen en la programación? Es decir, todos cuando programamos un algoritmo podemos tener sesgos culturales propios. Si yo tengo una mirada desde México, seguramente voy a tener un sesgo solamente mexicano, no latinoamericano, no de mundo. Y dependiendo de dónde soy, si soy del centro, del sur, no, del noreste del país, voy a tener una mirada. Es decir, la mirada del mundo siempre está vertida en el sesgo cultural con el que programamos. Entonces, si ya tenemos la información de entrenamiento, el sesgo que puede traer el algoritmo, las miradas hegemónicas con las que de pronto estas compañías perciben y ven el mundo, los intereses particulares que tiene cada una de estas compañías, el framing o encuadre con el que restringen su información, la entrenan, la educan, pues trae todos estos problemas. Y además, si ya yo como usuario tengo un problema de no tener una formación crítica, no he sido alfabetizado mediática e informacionalmente, pues voy a cometer errores en mis solicitudes de información, en mis sesgos personales, en la manera como articulo una solicitud de prompt, pero peor aún, tú le decías hace rato, el problema es que hemos dotado de virtudes epistémicas a la IA. Y cuando digo virtud epistémica me refiero a que de entrada lo primero que ponemos en un prompt es actúa como un comunicador experto, como un analista en comunicación política, actúa como un científico y pensamos que como ya le estamos dando ese atributo, ese rol, se va a comportar como tal. Y el problema es que las inteligencias artificiales pues, van a tratar de respondernos con la información que tienen, con los sesgos que tienen, con la mirada del mundo que tienen, con las interacciones que yo hago en mi día a día con ella. Entonces, si yo también incluso interactúo con esa información de una manera poco responsable, ética, íntegra, pues me va a responder con la misma calidad. Y nosotros acabamos de hacer una investigación que estamos próximos a publicar, en la cual hemos identificado en el Human and Not Human Communication Lab de nuestra Facultad de Comunicación aquí en la Anáhuac, México Norte, que la IA, cuando se sabe observada, vigilada, te trata de dar una respuesta de acorde a ese tipo de interacción, porque lo que trata de hacer es optimizar recursos, tokens, energía, y no va a ser un gasto energético de tokens y de calidad de respuesta si tú no lo ameritas. Es decir, si mis conversaciones son banales, prosaicas, poco pensadas, poco reflexivas, la IA identifica
y dice, si así te comportas, así te respondo. Si estás a mi nivel, te respondo a mi nivel. Si estás a mi altura, te respondo a mi altura. Y eso hoy lo hace, no como si fuera una persona, que eso hay que decirlo claro. Esto no es inteligencia humana, intuición humana, no estamos antropomorfizando, sino es simplemente vamos a decir, un reentrenamiento y optimización que hace la máquina a partir de patrones y estrategias de optimización para responder. Y con esto espero haber dejado un poquito más clara la inquietud que me manifestaste, Otto. Sí, doctor, clarísimo esa exposición que usted nos ha hecho. Dentro de los mitos que también he visto, que dicho sea de paso, los he manejado también haciendo la consulta a la inteligencia artificial, nos encontramos que muchas personas piensan que la inteligencia artificial generativa va a reemplazar a muchos trabajadores y que lo hace porque lo sabe todo. Y entonces, ¿cómo luchar contra eso? Y le cuento una anécdota así rapidísima. Hace unos días estuve en un restaurante y resulta que uno de las mesas contiguas había dos personas y le preguntan qué va a pedir. Entonces dice, voy a poner el código QR en mi buscador de inteligencia artificial para que lo compare con lo que me mandó mi nutricionista para saber qué de lo que hay aquí puedo comer. O sea, creo que eso podría ser algo que alimente o que propicie ese pensar que los trabajos y las acciones van a ser reemplazadas por la inteligencia. Y fíjate que esto que comentas es muy cierto y esto es una realidad. No podemos tampoco ir por la vida pensando que estos instrumentos, estas tecnologías son hermanitas de la caridad, que son neutras. Sabemos que no son neutras, sí tienen interés, sí tienen inquietudes y responsabilidades, pero algo que siempre solemos decir es que, número uno, en este momento particular, porque no podemos decirlo si en los próximos 6 meses o en un año esto va a cambiar. Hoy no va a ser propiamente la IA quien nos va a sustituir en el campo laboral. Quien nos va a sustituir en el campo laboral es alguien que sabe utilizar la inteligencia artificial. Es decir, quien esté capacitado, entrenado, que tenga una lógica de pensamiento, que haya pasado por un proceso de alfabetización en inteligencia artificial, lo que llamamos tanto el code literacy como también el AI literacy. Esa va a ser la persona que nos va a desplazar, sin duda. Primero, el que más la domine y el que más trabaje con ella. Segundo, vamos a necesitar hoy nuevas competencias, nuevos saberes, nuevas alfabetizaciones, porque el trabajo híbrido entre humanos, máquinas, humanos, algoritmos, humanos, datos, cada vez va a ser más notorio. Entonces, esta comunicación no humana y la comunicación humana se va a tener que volver una realidad concreta dentro de los espacios de trabajo educativos, y esto nos va a llevar a poder o tener más bien la obligación de desarrollar competencias de liderazgo para poder liderar agentes, inteligencias artificiales y máquinas. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hoy ya no voy a trabajar con un humano, voy a trabajar con equipos de agentes. De hecho, pues yo te podría decir que aquí en el laboratorio, dependiendo del proyecto en el que tengo, pues de pronto estoy liderando a 30, 40 agentes de inteligencia artificial que yo les doy instrucciones, les voy diciendo qué tienen que hacer, me responden, me traen información, me regresan proyectos, ¿no? Y humanos lo que hacemos es curar, pulir, mejorar, cuestionar, ¿no? Verificar todo lo que nos están dando para poder hacer. ¿Qué trae consigo esta nueva lógica? Nuevas brechas, nuevas injusticias, nuevas divisorias. Hoy tenemos una brecha cognitiva. Vamos a tener una brecha epistémica, es decir, sí, efectivamente hoy pues una inteligencia artificial sabe más que cualquiera de nosotros, puede hacer mejor que cualquiera de nosotros muchos de estos trabajos, muchas de estas automatizaciones, pero hoy, por lo menos en este momento, todavía nos necesita a los humanos. Pero ¿esto qué quiere decir? Que tendremos que ir pensando ya desde hoy
qué vamos a hacer y cómo vamos a reconfigurar el mundo del trabajo, la vida social, para que estas nuevas brechas divisorias, injusticias que se van a generar entre aquellos que manejen y dominen la inteligencia artificial, los que lideran la inteligencia artificial versus los que no, ¿cómo le vamos a hacer para subir a todos y que nadie se quede fuera? Y esto yo creo que es una de las prioridades en términos humanitarios que deberíamos de tener hoy para poder hacer frente a esta nueva fórmula civilizatoria que se va a empezar a generar y a la cual tendríamos que estar preparados. Nosotros decimos que se aproxima un largo invierno. Entonces, si se aproxima un largo invierno, ¿qué tendríamos que ir haciendo? Prepararnos para llevar el alimento suficiente, la energía suficiente, ¿no? Tener una estrategia para que cuando llegue el invierno no falte comida en mi casa, no falte calor en mi casa y yo pueda ir programando y previendo qué voy a hacer cuando se aproxime la larga primavera, el largo verano, el largo otoño para cosechar todo lo que yo preparé durante el invierno. Si hoy no lo preparamos, Otto, si vamos a llegar muy tarde a lo que nos va a cuestionar sobre qué significa el trabajo, qué significa el tiempo libre, qué significa el tiempo de ocio, qué vamos a hacer cuando estas personas, millones, queden desempleadas, millones no tengan una oportunidad de trabajo, para millones no se haya generado una política pública para hacer frente al desempleo, a el manejo de recursos, al manejo del tiempo libre, al manejo de ocio, y si además le sumas que las compañías también que están trabajando en inteligencia artificial están haciendo también ejercicios por prolongar la vida, más no la calidad de vida, y entonces un Elon Musk te dice que en 5, 10, 15 años vamos a vivir 250 años, pues ¿qué voy a hacer si no tengo trabajo en mi tiempo libre, donde no tengo un sentido de vida, donde no tengo una visión antropológica y ontológica de cómo manejar mi condición humana, mis tiempos, mis espacios, la vida social? Vamos a tener un grave problema. Pero no va a ser por la inteligencia artificial, ojo, porque pareciera que la inteligencia artificial es el problema. Y el problema es que nosotros no nos preparamos como humanos para hacerle frente a lo que la racionalidad humana está imponiendo en esta nueva lógica productiva, consumista, ¿no? De aceleración, de eliminación de tiempos muertos. Es decir, no nos preparamos nosotros para hacerle frente a otros humanos que no piensan necesariamente con una lógica más humana, más pacífica, más solidaria y más justa. Precisamente la próxima pregunta va encaminada a eso. En este momento tenemos muchos países a donde ni siquiera hay gente que tenga la posibilidad de ver un periódico. Y entonces el cuestionamiento es, ¿estas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial realmente son para una acción democratizadora del conocimiento y la cultura, o más bien pueden ser segregadoras no inclusivas para mucha de la población a nivel global? Mira, yo creo que aquí el Internet nos dio una gran lección. El Internet, cuando llegó, nos dimos cuenta que podría ser una de nuestras mejores y más potentes herramientas dentro de la sociedad de la información y del conocimiento. Autores incluso como el mismo Castells, Henry Jenkins, hablaban de la cultura participativa, ¿no? Pierre Levy nos decía que iba a llegar la inteligencia conectiva, colaborativa, que todo el mundo íbamos a generar comunidades de sentido, comunidades de co-creación. Y en algunos lugares llegó, esto es como una pirámide, solo algunos lugares llegó la co-creación, la coparticipación, la inteligencia colaborativa, la conectiva, pero nos dejó claro que también generaba grandes brechas y divisorias. Y pongo el ejemplo de México. En México, cuando llegó la pandemia, de pronto decíamos, tenemos 85.7 millones de usuarios conectados a Internet, traemos ahí un problema grave porque somos un país de casi 130 millones, por tanto hay muchos excluidos de la dinámica de la tecnología de información y comunicación. Y, por tanto, entramos con estos números a la pandemia. En menos de 2 años llegamos casi a 102 millones de usuarios conectados, según lo que decía la Asociación de Internet. No obstante, después de haber rebasado, según ellos, la brecha del 80% de penetración,
de pronto pues estábamos felices porque decíamos, mira, México ya llegó, ya superó esta brecha, pero te ibas a estados como Chiapas, Oaxaca, que son de nuestros estados más pobres de la República Mexicana, nos dábamos cuenta que el nivel de penetración de Internet no llegaba ni al 18.8%. Y esto en comunidades urbanas, alfabetizadas, clase media. La pregunta era, ¿qué pasaba con nuestras comunidades rurales? Prácticamente se estaban quedando excluidas por la conectividad, alfabetización, el acceso a las tecnologías, la democratización de estas herramientas. Pero imagínate qué pasa con nuestras comunidades originarias, nuestras comunidades indígenas. Prácticamente quedaron excluidas de esta dinámica y nos lo dimos cuenta. Y además había falacias porque de pronto llegabas y decías, oye, hay chicos que no pudieron regresar a la escuela porque no tenían un dispositivo para conectarse. Otros tuvieron la suerte de contar a lo mejor con un teléfono celular, una computadora de escritorio, una tablet y pudieron conectarse, pero era tan mala su conectividad que llegamos a tener imágenes de chicos tomando clases arriba de un árbol, en la azotea de una casa para poder recibir una señal y seguir en un teléfono de baja generación, ni siquiera de última generación, de baja generación, una clase y no perderse los ciclos escolares. Y esto, pues obviamente generó dinámicas de qué vamos a hacer en materia de infraestructura, política pública, para poder volver democrática y accesible esta tecnología. Y aún así, después de la pandemia, estamos hablando de casi 5 o 6 años de que esto llegó a ocurrir, y no hemos podido superar en muchos países en América Latina estas dinámicas de acceso, penetración, uso y apropiación de las tecnologías. Por tanto, llega una tecnología como la inteligencia artificial con un nivel de aceleración mayor, y cuando hay un nivel de aceleración es porque cuando nos dijeron en octubre de 2022 llegó ChatGPT en su versión 3.0, 2 meses después ya habían lanzado la versión 3.5 y tenía más de 100 millones de usuarios conectados, según esto. Hoy un ChatGPT tiene casi 900 millones de usuarios conectados al día utilizando esta tecnología. Pero en un país de billones de habitantes, la pregunta es cuántos están siendo excluidos por acceso, por infraestructura, por recurso. Pero hoy no solamente tiene que ver con esto, Otto, tiene que ver con que tú y yo podríamos tener el mismo dispositivo. Tenemos este teléfono celular con el cual podríamos tú y yo estar entrando a ChatGPT. La pregunta ya no tiene que ver con el acceso, ya no tiene que ver con la tecnología, ya no tiene que ver con que tú y yo podríamos, entre comillas, estar pagando $20 una licencia para tener ChatGPT, no en la versión gratuita, sino en la versión Pro, pagada para poderle sacar y potenciar. Y la pregunta es, ¿tienes las herramientas cognitivas, las habilidades, los saberes, las capacidades para poder sacarle el provecho necesario a esta infraestructura tecnológica, a esta interfaz? Y la respuesta que nos ha dado Anthropic, los creadores de cloud, es no. Si tú ves el último informe que lanzan ellos, te dice que hoy el uso de muchas de estas potencialidades que tiene la inteligencia artificial, por lo menos en el caso de cloud, es mínima. Te dicen, en manejo matemático no llegamos ni al 10% cuando el poder de la máquina podría llegar casi al 95%. Es decir, estamos subutilizando una herramienta, está subaprovechada porque, nuevamente, no nos hemos ido preparando para que cuando llegue este invierno estemos listos para sacarle el máximo provecho para cuando tengas que cosechar en primavera, en el verano y en el otoño. Doctor, precisamente ahora que usted estaba mencionando que muchas veces nosotros hacemos una producción y muchas veces se hace desde una oficina, no pensamos en las posibilidades que las personas tienen para poder aprovechar esa mediación. Y me refiero a que cuando nosotros empezamos la parte de alfabetización digital hace unos 15 años o más, hacíamos algunos proyectos de e-learning a donde ya podíamos incluir audios o podíamos incluir algo muy sencillo en simulación o un video, y entonces muchas de las personas, por ejemplo, recuerdo un caso en Perú y otro en Bolivia, una de las señoras nos mandó no un correo, nos mandó por carta, o sea, la carta nos llegó después de que ya había terminado el curso, aunque decía,
mire, yo tengo que venir 3 o 4 horas a caballo hasta el lugar a donde puedo ver mi curso. La señal ahí es muy baja y yo tampoco tengo mucho dinero. Y si tardo en bajar el material del video o del audio o ver la simulación, hay mucha gente haciendo fila, entonces lo que tengo de tiempo es media hora. Obviamente que lo que tuvimos que hacer fue reformular todas esas inconsistencias que estábamos dando por un hecho de que la gente lo podía recibir y realmente para nosotros también fue un aprendizaje. Doctor, pasando a otro nivel de complejidad académica, ¿cómo enfrentar el uso de estas herramientas tecnológicas desde el ámbito de la enseñanza a la investigación? Y esta pregunta es porque, digamos, en muchos países se cuestionan si desde primaria, secundaria se debe utilizar o no se debe utilizar la inteligencia artificial. Y tenemos otro punto bastante importante dentro de ese contexto, y es que muchos de los maestros o profesores no tienen un dominio de las tecnologías. O sea, las tecnologías están aumentando en producción y en avance tan rápido que el docente no tiene tiempo de tener esa capacitación multimedial y además de eso informática y sobre todo hacia una inteligencia artificial que pueda generar una competencia entre el alumno y el estudiante. Totalmente de acuerdo, Otto. Y fíjate, una de las cosas que tú planteas ahorita que es muy cierta es, todavía existe en muchas instituciones académicas, gobiernos, empresas, esta lógica, ¿debe o no debe de entrar la inteligencia? Esta pregunta que, vamos a decirles, fue la pregunta detonadora para muchos de nosotros, de debe estar o no debe estar, debería de haber quedado ya resuelta, porque el tema no es si va a entrar o no debe de entrar, el tema es que ya está aquí. Es como el agua en la pecera. El agua en la pecera está en todos lados y el pez necesita de ella. Y solo se hace evidente que está en el agua cuando le echas las gotitas de azul de metileno y se ve cómo se esparcen precisamente en una pecera todo y se ilumina y se ve que precisamente ya es un ambiente. Bueno, pues la inteligencia artificial es un ambiente, ya está aquí. No podemos ya seguir haciendo el cuestionamiento de si debe o no debe entrar. La pregunta es cómo queremos que entre y para qué queremos que entre. Y el ejemplo que tú dabas ahorita tiene que ver con muchos de los aprendizajes que hemos tenido quienes hemos trabajado proyectos de alfabetización mediática, educomunicación, que de pronto llegamos a una comunidad y les decimos, les vamos a enseñar a utilizar internet, hacer blogs, hacer cámaras celulares, la cámara de su celular, grabar videos, grabar podcasts, y termina el curso, nos vamos y todo regresa a la normalidad. Y uno dice, ¿por qué no impactó lo que yo hice en este curso? Y la respuesta es por la portabilidad de sentido. Es decir, la gente volvió a su realidad porque no encontró el para qué le iba a servir esa tecnología. Dijeron, sí, es muy bonita, qué bien que ya me enseñas a utilizar una página y hacer páginas web, pero yo para qué necesito hacer una página web cuando regreso a mi casa y lo que tengo que hacer es cuidar mis cabras, tengo que cuidar a mi abuelo, sembrar, tengo que hacer mis actividades en una fábrica, en una tienda, tengo que atender un negocio y esto pues no estoy entendiendo el qué, el cómo y el para qué. Y creo que esta misma lección nos deja ver que efectivamente en el mundo educativo, en el mundo laboral, todavía no tenemos claro el para qué, el cómo queremos que entre, el para qué queremos que entre la inteligencia artificial y hasta dónde la vamos a dejar entrar, porque tampoco debería de entrar en todos los procesos. Yo de verdad hay veces que digo, efectivamente es una tristeza y una pena que el Internet no haya llegado para todos. Pero también digo qué bendición que en algunos lugares no llegó porque tampoco trajo las promesas que decía Internet que iba a traer consigo, que nos iba a democratizar, que nos iba a hacer una comunidad más solidaria, más justa, más íntegra, y no ha sido así. Bueno, en el caso, regreso al caso de la educación.
hoy los profesores se siguen cuestionando el si debería de entrar o no debería de entrar en su salón de clase, pero pocos se han estado preguntando en cómo tengo que hacer yo un rediseño curricular, un replanteamiento y repensamiento de mi clase para que si entra la inteligencia artificial tenga sentido. Y si va a ayudar, ¿cómo va a potenciar la capacidad creativa, analítica, ¿no? De mi estudiante? ¿Cómo le va a ayudar a que todo su potencial cognitivo lo llevemos al límite, al alumno, al profesor, a la materia, y encuentren que mi materia tiene sentido para transformar la realidad concreta en la cual nosotros queremos que incida el conocimiento? Entonces, esa pregunta de cómo impacta mi clase, cómo genera sentido, cómo se vuelve más atractiva, la podríamos también responder con inteligencia artificial y ayudarnos y potenciarnos. Entonces, esto me hace pensar en un tema muy particular que en su momento Marshall McLuhan, este gran teórico de la comunicación, dejó ver. Él decía que, ¿por qué si en un avión había un piloto y había un copiloto, no lo había en el salón de clases? Entonces literal, me robo un poco esta metáfora que lanza Marshall McLuhan para decir, efectivamente, la inteligencia artificial podría ser el copiloto del profesor, el copiloto del alumno, el copiloto del padre de familia, y bajo esta noción del copilot, ¿no? Podríamos nosotros potenciar y expandir. Entonces, tomo la siguiente metáfora también de McLuhan, que decía que si todos los medios son una extensión del hombre y ahí donde no llega mi ojo, alguien algún día va a inventar una cámara, donde no llegue mi voz, a alguien se le va a ocurrir un micrófono, donde no pueda yo llegar de manera presencial, como es en este caso, a tu cabina, pues alguien va a inventar el Zoom para que yo pueda estar conversando con Otto ahorita desde México en Costa Rica. Y esto, pues es lo que hizo también la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está expandiendo mi cerebro, está expandiendo mi capacidad neuronal, mi conectividad, mi sinapsis, pues cómo potenciarla, cómo poder hacer que se vuelva esta tecnología también en un instrumento de portabilidad de sentido. Entonces yo lanzaría la pregunta, ¿qué tengo que hacer para que ella se vuelva en un para qué y en un para qué que realmente atienda los graves problemas sociales que tenemos en nuestra región, que nos ayude a repensar la condición humana? Y por eso, en lugar de cuestionar a la inteligencia artificial, lo que hemos tratado de hacer, por lo menos aquí en el laboratorio, es decir, estamos en el mejor momento para repensar la condición humana. Y si es el mejor momento para pensar en la condición humana, ¿qué significa ser humano hoy? ¿Qué significa ser una persona empática, una persona solidaria, una persona justa? Y me está cuestionando la inteligencia artificial. Entonces, cuando dices, ¿qué otras cosas tendríamos que hacer dentro del aula con la inteligencia artificial? Volver a pensar en el uso ético de esta herramienta, en el uso responsable, en el uso íntegro. Pero esto nos lleva a pensar entonces qué significa ser un humano ético, responsable, íntegro, para que cuando yo utilice esta herramienta le saque su máximo potencial. Doctor, lógicamente que esta es una gran lección porque tenemos que asumir las herramientas con las que tenemos que convivir cotidianamente. Hay una de las cosas que siempre se presentan tanto en el tema educativo como en el tema de la comunicación, y es la parte ética. Entonces, desde su especialidad en comunicación, información y mediaciones, considera que la inteligencia artificial para producir información descontextualizada o alterada, manipulada, provocando incertidumbre y generando procesos de posverdad. O sea, realmente hoy las personas ven o vemos muchas publicaciones que en realidad no corresponden a la verdad, o el contexto donde fueron hechas no corresponden a la realidad de un país o de una región. ¿Es así? Así es, Otto. Y fíjate, en el informe de riesgos globales que salió en el 2025, avisaban que los próximos 5 o 10 años vamos a tener graves problemas en el mundo.
Y esos problemas en el mundo tenían que ver, en primer lugar, por un tema de ciberseguridad y en el segundo, por un tema de desinformación, misinformación y noticias falsas. Fíjate, no hablaban de cambio climático en los primeros lugares, no hablaban de un problema energético, no hablaban de crisis humanitarias, no hablaban de pobreza. Están todos esos temas más abajo en la lista, obviamente sí aparecen, pero en los dos primeros lugares tienen que ver con algo que nos atañe a nosotros los comunicadores, la desinformación y la seguridad nacional. Y cuando digo la seguridad nacional no es solo porque te roben tus datos, sino porque cada vez que un medio, una persona comunica, manda información, desinforma, pues prácticamente lo que pone en riesgo son las democracias, las tomas de decisiones y la manera como le damos sentido al mundo. Roger Silverstone, un gran teórico culturalista, decía que en la década de los 80, cuando lanzó su libro de por qué estudiar a los medios, él daba como respuesta el de por qué hoy los medios están en el momento donde nosotros podemos eh, evidenciar nuestra capacidad o incapacidad de encontrarle el sentido al mundo. Y hoy tú le encuentras sentido al mundo, tu radio escuchas, tus televidentes, la gente que te sigue en redes sociales, seguramente le encuentras sentido al mundo gracias a este proceso de mediación que tú haces, donde les dices, aquí hay un problema, les voy a ayudar a entenderlo, a comprenderlo, a encuadrarlo y que ustedes tomen sus propias decisiones y deliberen en el mundo a partir de la información que les compartimos. Pero no es mi única visión de mundo. Por favor, vayan y vean en otros medios, verifiquen, pues, reverifiquen todo lo que se les comparte por ahí. La pregunta es cuántos lo hacen. Y el problema entonces no es solamente quién produce desinformación, que ahí sabemos que no es la IA, es un humano que tiene toda una intencionalidad de desestabilizar las democracias, desestabilizar las economías, desestabilizar los procesos y tomas de decisiones de los sujetos, sus miradas de mundo, sus visiones religiosas, sus cosmovisiones. Hay gente que tiene este interés y toda esta intención. ¿Y en qué se apoyan? Pues una herramienta que tiene la capacidad de generar procesos de verosimilitud. Entonces el problema ya no es solamente esta lógica de posverdad, sino que estamos entrando en un momento donde todo parece verosímil, todo parece verdadero, todo parece bello, todo parece humano, pero no lo es. Y entonces en el podría ser, se nos va la vida, porque podría ser posible que efectivamente este video que acabo de ver, donde se dice que pasó un platillo volador por encima de uno de nuestros volcanes, pues podría ser verdadero como podría ser falso, pero en esa incertidumbre en la que ya metieron al individuo, hubo alguien que sí se lo creyó y dijo, ah, pues esto debe de ser verdadero, lo comparte y desinforma a todos sus amigos, conocidos y familiares. Y nadie de ellos muy probablemente se cuestionó, ¿será verdadero? ¿Fue hecho con inteligencia artificial? ¿Qué interés tiene esta persona en compartirme esto? ¿Por qué le interesa desinformarme? ¿Por qué en este momento particular del día, de la historia, me están mandando este tipo de mensajes? ¿Me quieran distraer de alguna noticia que viene por ahí? Esta parte de pensamiento crítico, juicio analítico, es lo que estamos viendo que está en juego. Y eso va a traer graves problemas civilizatorios, te digo, porque pone en juego las democracias, la ciencia, la credibilidad de las instituciones, los saberes, las cosmovisiones que teníamos. Y entonces vamos a vivir en un mundo donde prácticamente todo es plausible, nada es verdadero, todo podría ser, pero yo ya no dudo y me lo creo, lo consumo. Y esto nos deja ver entonces de qué tenemos hambre las personas, de qué tenemos sed. Simplemente de llenar ese espacio con creencias que reafirmen y validen lo que yo ya creía. Y ya yo digo, pues yo ya no busqué, no verifiqué la información, no la cuestioné, porque me hacía sentido, porque refuerza mis ideales, porque me refuerza mis creencias, me hace permanecer dentro de mi burbuja, no me rompe mi propia burbuja. Y creo que este es el problema. El problema no es la IA, nuevamente es el interés y la intencionalidad de los emisores, pero también de la falta de interés de los receptores por pensar críticamente a veces, por verificar esa información, porque nos es más cómodo, porque vivimos de el mínimo esfuerzo, donde decimos, pues como me conviene lo que veo, mejor no lo cuestiono. Ya llegará otro momento, pero quizá el momento en que lo cuestione será demasiado. Sí, doctor, la verdad es que en este momento todos vivimos una incertidumbre grande.
porque mucho de lo que nos está llegando como información realmente nos hace cuestionarnos muchas cosas. Dentro de todo ese contexto, una de las dudas que muchas personas tienen en este momento es si, o qué, más bien, qué profesiones son las que van a sobrevivir a la inteligencia artificial, porque, digamos, hoy, cuando las personas están trabajando con inteligencia artificial, pues necesitan también tener un contexto, saber manejar historia, manejar datos, manejar otras bases, etcétera. Y la otra duda que se presenta, doctor, es desde el punto de vista de una mejora en la calidad del planeta y de la calidad de vida de las personas. Con estas tecnologías nosotros estamos preparados para asumir el costo de la producción energética digamos, la producción energética con tecnologías limpias. A ver, me encantan estas dos preguntas, Otto, porque nos llevan nuevamente a repensar la condición humana. Uno, cuando decías, ¿qué profesiones van a sobrevivir? Fíjate, ya estamos pensando en esta lógica apocalíptica de prácticamente llegó para destruirnos y a ver cómo nos preparamos para el apocalipsis de las máquinas. Y pensábamos, ojalá yo esté entre la punta de la pirámide de los que se van a salvar. El tema es que cuando llegó esta tecnología, como en cualquier revolución industrial, pues sabíamos que iba a traer desplazamientos, cambios y reorientaciones y reubicaciones. ¿Por qué? Porque antes si yo solamente sabía apretar botones y jalar palancas, sabía que si me capacitaba en una escuela, podría llegar a no apretar botones ni jalar palancas, sino conducir y liderar a los equipos humanos y podría entonces tener habilidades de management y poder estar jerárquicamente por encima de la condición obrera, entre comillas, y pensaban que esto ya me hacía, si yo aprendía a manejar bien el dinero, podría volverme un empresario y ya no un trabajador. Si yo sabía dominar las estrategias de gobierno, pues podría dejar de ser un ciudadano y poderme convertir en un líder político y poder aspirar a más. Es decir, nuestra lógica, vamos a decirles meritocrática, estaba centrada en el conocimiento, en el saber hacer, en el cómo hacer, ¿no? Y en nuestras capacidades y movimientos, redes, estructuras, lógicas de socialización, redes de colaboración. Ahí se centraba, pero cuando llegó la inteligencia artificial, lo primero que dijeron fue, seguramente los empleos que más riesgo van a tener van a ser los que tengan menor, vamos a decir, capacidad cognitiva. Y entonces se pusieron a temblar todos los puestos bajos, medios, intermedios, que hacían mucho trabajo manual de obra y curiosamente, fíjate que esta inteligencia lo que vino a hacer es desplazar, por el contrario, no los puestos bajos operativos, sino los puestos cognitivos. Entonces, esta élite cognitiva que se creía protegida, hoy sabe que puede ser altamente desplazada. Y tú lo ves, o sea, en el momento en que IBM desplazó a millones de grandes trabajadores, no desplazó a la mano obrera, ¿no? A los que generaban los microchips, ensamblaban una máquina, no, primero desplazó a los mismos que programaron a DeepMind, ¿no? Amazon desplazó a muchos de sus trabajadores que estaban en las áreas de marketing, en las áreas de liderazgo y tal. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estaban o preparados para esta nueva dinámica o su trabajo podía ser ampliamente sustituible por una inteligencia artificial. Pero después vemos también cómo estas inteligencias artificiales podrían desplazar nuevamente a los puestos medios y bajos. Hace unos días empezó a circular un video donde en la India ya están utilizando diademas que traen una cámara integrada con inteligencia artificial y se la dan a los obreros para ver cómo maquilan. Y en una maquiladora pues se están fijando cómo tejen, cómo bordan, cómo procesan, cómo hacen, qué errores cometen, con quién socializan, cómo socializan, cuánto tiempo desperdician en ir al baño, cuánto tiempo desperdician en tomar un vaso con agua, en quitarse y limpiarse el sudor por el calor para no manchar. Todo eso lo registra con una idea. La idea era supuestamente ayudarles a mejorar sus procesos, ver qué errores cometían para capacitar mejor a sus obreros.
pero sabemos que en el fondo no era eso. En el fondo lo que estaba detrás era, queremos aprender cómo lo hacen para que la máquina aprenda, poder entrenar y entonces dejar de hacer telares a mano para hacer telares mecánicos, como lo hicimos en la primera revolución industrial. Hoy lo que están haciendo es cómo vamos a sustituir al humano. Entonces vuelve nuevamente el tema. Se pueden desplazar los trabajos medios, bajos, intermedios, los altos, sí, y a lo mejor solamente una élite será la que se quede liderando el trabajo, las máquinas, los agentes, posiblemente. Entonces, cuando tú me preguntas qué profesiones podrían estar en riesgo, yo te diría prácticamente todas. ¿Cuáles podrían sobrevivir? Yo te diría posiblemente todas, pero resignificándose, reorientándose. Lo que nos ha enseñado China, por ejemplo, ahora que eliminaron, según lo que se dice en las noticias, cientos de programas educativos que consideraron ellos que ya no eran pertinentes para esta nueva era, no eliminaron todo el conocimiento. Fíjate, en el área de comunicación no es que eliminaran 16 carreras que tenían antes, lo que hicieron fue integrar 16 áreas de saberes en tres que tuvieran que ver con la inteligencia artificial, que se apoyaran con inteligencia artificial, que se potenciaran con inteligencia artificial, y lo que hicieron fue eliminar 16 subáreas, crear tres, pero generar un nuevo núcleo de conocimiento. Algo similar va a pasar con el mundo del trabajo. A lo mejor se van a desplazar ciertas funciones, ciertas tareas, ciertos áreas de organizacional, pero se van a reubicar en otras, se van a generar y potenciar otras áreas, y esto va a mover también a la sociedad. ¿Cuáles? ¿Cómo? Todavía no lo tenemos claro en muchas partes del mundo. Número uno. Número dos, hablabas del costo energético. Efectivamente, cuando salieron estas primeras tecnologías, apareció un estudio de MIT donde nos decían que eran casi 17 litros de agua que se desperdiciaban, entre comillas, o se utilizaban por cada solicitud de información que tú hacías en un prompt a través de inteligencia artificial. Después nos dijo MIT que había que hacer un repensamiento y un recálculo porque pareciera que este número no era el correcto. Sin embargo, sí tiene un costo energético, calor, consumo de energía. Hoy sabemos que Meta ha desarrollado un sistema de cómputo que prácticamente va a generar sus plantas, sus servidores, el consumo energético de casi el equivalente a una ciudad como Manhattan. Es decir, prácticamente podría estar consumiendo muchísimo más que seres humanos. Sabemos que ya no hay chips en la Tierra y sabemos que Elon Musk, pues por eso trae su carrera hacia Marte, porque están buscando nueva materia prima, como lo hizo Colón, para traerlo de otro planeta, como puede ser Marte, la Luna, Venus o cualquiera de estas exploraciones, para producir lo que necesitamos nosotros aquí. Por eso es la famosa Occupy Mars, ¿no? Que traía en su playera cuando lanzaron el primer experimento SpaceX. Pero bueno, lo que te quiero decir es que qué bueno que ya estamos pensando en esta lógica de cuánto se consume de energía, cuál es el costo energético que tiene utilizar la inteligencia artificial. Pero yo siempre les digo a mis alumnos, ojalá que ese pensamiento, ese cuestionamiento sustentable, ecológico, lo tengas en todas tus prácticas de consumo. Porque te has preguntado cuántos litros de agua se utilizaron para producir la hamburguesa que te estás comiendo, para producir la camisa que compraste en Shein, que te llegó de China y que traes el día de hoy. ¿Sabes cuánto energía, cuánto calor, cuántos consumos, cuántas cosas se han gastado energéticamente para que tú estés sentado el día de hoy aquí en esa silla, siendo esta vida que tienes? Y entonces eso nos obliga a pensar que desde que entramos al antropoceno, nuestra participación en este hábitat, en este mundo, ha tenido implicaciones. Entonces, cuando hablamos de una casa común, deberíamos de realmente pensar en una casa común, ¿no? ¿Por qué? Porque en este planeta que nos tocó nosotros administrar, parte de la creación y parte de lo que hoy tenemos en nuestro alrededor, nos debería de llevar a pensar siempre en la otredad, en el otro que está frente a mí, en el otro que no está aquí, que puede ser una comunicación humana, otra especie, ¿no? Que podría ser en este ambiente en el cual yo me estoy moviendo. Y si yo pienso desde la otredad, en el otro, los otros, lo otro, el otro y el mundo entero, incluso en los que no están viviendo todavía, sino las generaciones que vienen, realmente estaría siendo pensamiento sustentable y ecológico. Y hoy
Tristemente no lo tenemos. Por eso me parece muy importante esta pregunta que haces, porque nos regresa nuevamente a la pregunta antropológica con la que iniciamos este conversatorio. ¿Qué significa ser humano? Y cuando yo trato de responderme qué significa ser humano, no lo pienso desde mí, lo tengo que pensar desde el otro, desde los vínculos que yo establezco, de mi sistema de relaciones, desde esa otra edad, porque en este espacio estamos todos implicados, todos somos corresponsables, todos deberíamos generar bajo una ética de corresponsabilidad, sistemas de corregulación que nos lleven a mejorar la condición y la calidad de vida de los otros, porque si yo impacto primero al otro, en cadena me impactaré a mí mismo. Muy bien, doctor. Son inquietudes que hay que tener en cuenta por cuestiones también de sobrevivencia. Doctor, qué pena. El tiempo nos ha ganado. Realmente estamos muy agradecidos con su participación, pero antes de poder finalizar este programa, porque ya nos pasamos prácticamente 10 minutos, quisiera que hiciera una invitación o cómo pueden hacer las personas para conocer más sobre los programas de doctorado que tienen ustedes en el laboratorio. Mira, pues yo los invitaría a que conozcan lo que está haciendo la Universidad de Anáhuac, México. Si entran a nuestra página www.anahuac.mx/México o cualquiera de nuestros campus en todo el país y algunas de las universidades hermanas que tenemos también en Latinoamérica y en España, ¿no? Podrían conocer toda nuestra oferta de programas, tanto de licenciatura, maestría, doctorado, y conocer también lo que estamos haciendo nosotros en la Facultad de Comunicación, en el Human and Non-Human Communication Lab, donde todo el tiempo publicamos información. De hecho, si entran a la página www.anahuaclandscape.com van a encontrar todo lo que hacemos permanentemente con el tema de la inteligencia artificial. Ahí hablamos de comunicación humana e inhumana. Todos los días tenemos reflexiones, podcasts, tenemos cursos, talleres, muchos seminarios gratuitos que damos, accesibles para personas de todas partes del mundo. Así es que, pues, si gustan seguirnos o seguirnos directamente en nuestras redes sociodigitales, en el caso particular de un servidor, me pueden encontrar prácticamente en todas como @jhidalgo, @jorgehidalgo. Podemos ahí seguirnos, conversar y intercambiar información que sea de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos participado de este conocimiento y del trabajo que hacen ustedes desde la universidad y desde el laboratorio. De verdad, en alguna otra ocasión vamos a tener que ampliar un poco todo este conversatorio de hoy. Y a todos nuestros seguidores les decimos y les prometemos que en otra ocasión el doctor va a estar con nosotros, si es posible, de parte de su agenda tan apretada que tiene. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de reconocer más el trabajo que hacen para mejorar la calidad de vida de las personas y del planeta. Así es que nos vemos la próxima semana en Convergencia Global con Otto Chinchilla. Que pasen un feliz fin de semana y nada, la próxima semana tendremos un nuevo tema. Que estén muy bien. Un espacio de conversatorios para compartir, intercambiar y difundir la gestión del conocimiento científico, tecnológico, cultural y educativo para una actualización y formación profesional continua y continuada. Convergencia Global, difusión académica y empresarial internacional.